Iglesia, en esta mañana quiero hablarte una palabra que el Señor, que tu Señor y mi Señor depositó en mi espíritu. Y quisiera que estés muy atento a esta palabra que el Señor me dio. Y la palabra que quiero traer a tu espíritu en esta mañana le hemos dado de tema el Señor del reino. Quiero hablar en esta mañana del Señor del reino. Quiero hablar en esta mañana de tu Señor. ¿Cuántos tienen un Señor? Entonces quiero hablarte de ese Señor, de ese reino al que tú perteneces, de ese reino al que tú fuiste traspasado. Quiero hablarte de tu Señor, del Señor que tanto has adorado, del que tanto has servido, del que tanto con dificultad en algunas ocasiones les ha sido fiel, otras veces infiel, pero Él sigue siendo tu Señor y Él sigue siendo mi Señor, porque nuestra infidelidad no le quita su señorío y su gobierno. Él es el Señor. Y sabes, el primero en la mañana, en la madrugada, bueno, yo quiero empezar diciendo esto. Siempre me gusta pasar el 31 en la presencia de Dios y recibir la palabra para el próximo año. Pero bueno, estuvimos en familia y estuvimos haciendo comida, asado y todo eso, y no dio. Pero el primero en la mañana yo adoraba al Señor en mi cama, y yo vi una gloria tan fuerte que llenó mi ser, que yo me senté, yo estaba acostada y me senté y seguía llorando y seguía llorando. Una gloria que invadió esa habitación donde yo estaba, en casa de mis padres. Y después de tanto peso de gloria, de tanto el Señor ministrar a mi espíritu, el Señor me dijo: te voy a hablar, quiero hablarte. Ve a un lugar. Necesitaba ir al baño. El Señor me dijo: ve al baño, vuelve, toma la escritura, toma mi palabra, porque yo te voy a hablar. Yo vine y me senté y tomé la Biblia. Cuando tomé la Biblia, el Señor me dijo: el libro de Ezequiel, en su capítulo 1 y el capítulo 2. Y el Señor me hablaba de Él, del Señor. El Señor me revelaba su señorío en su reino. Y es lo que quiero transmitirte en esta mañana. Quiero hablarte del Señor del reino. Y espero que tú estés tan ansioso, tan dispuesto a recibir esta palabra que Dios ha depositado en mi espíritu. Y quiero empezar en el libro de Éxodo, en su capítulo 19. Quiero empezar en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Pero como te digo que estoy hablando del Señor del reino, quiero definir la palabra reino, que vengo definiendo desde hace muchos meses. Pero por si nadie la ha escuchado, voy a repetirla hoy. El reino se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Iglesia, la palabra reino, yo te vengo a hablar del Señor del reino. La palabra reino quiere decir en la esfera donde Dios opera, donde Dios trabaja, donde Dios gobierna. En ese reino, la voluntad de ese Señor es respetada y es cumplida. ¿Cuántos han sido rescatados para el reino de Dios? Entonces, en primera medida quiero informarte que al reino al que tú haces parte, en ese reino quien se respeta es al Señor, su voluntad, su gobierno y su señorío. Haces parte de un reino donde tú no mandas, quien manda es el Señor. ¿Está claro? Y Señor o señorío habla de territorio, de un territorio que pertenece a un dueño. Es el nombre que recibe Señor o señorío. Es un nombre que recibe dominio, recibe poder, recibe mando, recibe autoridad, recibe la potestad de un Señor. ¿Usted está entendiendo? Señor o señorío
es el nombre que recibe dominio, que recibe poder, que recibe mando, que recibe autoridad o recibe la potestad de un Señor. Entonces yo te vengo a hablar del Señor del reino. Y quiero empezar en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Dice la palabra en el versículo 1. En el poder y la unción del Espíritu Santo. Justo 3 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon allí enfrente al monte Sinaí. Moisés subió a encontrarse con Dios. ¿A cuánto les gusta encontrarse con Dios? Moisés subió a encontrarse con Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte. Lo que quiere decir que Moisés subió y también Dios llegó. Yo creo que alguien ha venido en esta mañana a encontrarse con Dios. Pero la buena noticia es que Dios también está aquí para encontrarse contigo. Moisés subió a encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, diciendo: anuncia esto a los descendientes de Jacob. Dáselo a conocer a los israelitas. Ustedes han sido testigos de lo que yo hice con los egipcios y de cómo a ustedes los he guiado hasta mi día conmigo. Los he guiado, más fuerte, día conmigo, los he guiado hasta mí. ¿A cuántos el Señor ha guiado hasta Él? Los he guiado hasta mí, trayéndolo como en alas de águilas. Por tanto, si a partir de ahora, no de que salieron de Egipto, por tanto, si a partir de ahora ustedes me obedecen y guardan mi alianza, ustedes serán mi pueblo predilecto en todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Serán, dice el verso 6, para mí un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Esto es lo que has de decir a los israelitas. Mira lo que dice el Señor. El Señor le habla a Moisés después de 3 meses, porque el Señor habla. Dígale que tiene a su lado, el Señor habla. Dígale, el Señor tiene boca y habla. Vuelva a repetirse, diga, el Señor tiene boca y habla. Entonces, ya hacía 3 meses el pueblo de Israel había salido de Egipto, de su prisión, de su esclavitud, y se encontraban al frente del monte. El monte Sinaí tenía una gracia que atrajo a Dios, y Dios quiso que el encuentro con su pueblo. Escuche, Israel no conocía a Dios. Ellos estaban en cautiverio. El que conocía a Dios era Moisés, pero Israel no conocía a Dios. Entonces Dios dijo: ahora como tú me has conocido, yo quiero que ellos me conozcan. ¿Cuál es el lugar de la cita? Es el monte Sinaí. Ellos van a ir allí y yo les voy a hablar ahí y me voy a revelar ahí. La escritura dice que después de 3 meses ellos fueron, pero subió primero Moisés. Y estaba ahí Moisés recibiendo la instrucción del Señor. Y una de las primeras cosas que me llama la atención, que el Señor le dice a Moisés, el Señor le dijo: yo los he guiado hasta mí. Solo un Señor del reino puede decir que Él guía a alguien hacia Él. Mire, y dice en el preámbulo de lo que le está diciendo Samuel a Moisés, dice: pues toda la tierra me pertenece y serán mi reino. ¿Quién está hablando aquí? El Señor de un reino, el Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra se para y le dice a Moisés: Moisés, quiero que tú sepas y quiero que el pueblo sepa que toda la tierra me pertenece. Quiere que tú sepas que yo soy el Señor aquí. Y en Isaías capítulo 66 versículo 1 y 2 dice: la tierra, el cielo es el estrado de mis pies, algo así. Como dice alguien, se sabe el versículo que me ayude. Nadie se lo sabe, yo lo tengo aquí. Esto dice el Señor, Isaías 66:1. Esto dice ¿quién? El Señor. El cielo es mi trono. Dice el Señor que el cielo es su trono. También el Señor dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrán construirme un lugar de descanso allí? Versículo 2 dice: con mis manos hice tanto como el cielo como la tierra. Voy a leerlo mejor.
como con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. ¿Quién está hablando? El Señor de toda la tierra y el Señor de todo el cielo. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Dice él, son míos. Iglesia, yo quiero que tú sepas que la tierra y el cielo son de tu Señor. Voy a volverlo a repetir. La tierra y el cielo son de tu Señor. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. El Señor del cielo y de la tierra, el único Señor que hay, dice que tú eres de Él. Voy a volver a repetir. El Señor del cielo dice que tú eres de Él. Dice que tú le perteneces a Él. Dice que ciénaga de oro le pertenece a Él. El Señor del cielo y de la tierra dice que tu familia le pertenece a Él. ¿Quién lo dice? El Señor del cielo y el Señor de la tierra. Dice, yo el Señor, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Isaías 66, 1 y 2. Yo el Señor he hablado. Mira lo que dice. Yo el Señor del reino bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi presencia, dice el Señor. Dice el Señor. Si vas a aplaudir a tu Señor, puedes hacerlo. Entonces, en Éxodo capítulo 19, en los versículos que leímos, el Señor quiere dejarle claro a Moisés quién es el Señor del pueblo de Israel. ¿Quién es el Señor de la tierra? Y al principio te decía que el Señor es un nombre que recibe dominio, que recibe autoridad, que recibe potestad, que recibe señorío. El Señor de toda la tierra. Entonces Israel tiene que enterarse que ellos tienen un Señor por encima de cualquier Señor en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos estaban en Egipto, el Señor de Egipto era Faraón. Y ellos solamente conocían a ese Señor, Faraón. Y todos temblaban ante Faraón. De tal manera que una vez Faraón les dobló a hacer adobes sin darles material. Y ellos temblaban tanto ante Faraón que se angustiaban y se desesperaban de una manera terrible. Entonces el Señor del cielo y de la tierra, el que va a ser ahora su Señor, quiere que ellos puedan entender que ante Él van a temblar, pero es por la presencia que hay en Él, por el poder que hay en Él, por el señorío que hay en Él. Israel tiene que conocer que ahora empieza una nueva temporada donde dice: yo quiero ser su Señor. Iglesia, quiero decirte en esta mañana de parte de Dios que 2021, 2022 es la temporada donde el Señor quiere ser tu Señor. Vuelvo a repetirlo, 2021 es la temporada donde el Señor quiere ser tu Señor. Una cosa es ser el Señor de la tierra, otra cosa es ser el Señor del cielo, y otra cosa muy diferente es ser el Señor de tu vida. Sabe que el Señor está operando con su gobierno, está operando con su reino, y la intención de tu Señor es traer todo su propósito sobre ti. La intención de tu Señor es enseñorearse de ti, porque dice la definición del reino, que en el reino de ese Señor su voluntad es respetada y su voluntad es cumplida. ¿Sabes por qué? A veces vamos en contra de Dios. ¿Sabes por qué no nos hemos desarrollado? ¿Sabes por qué tenemos sentimientos de fracaso? ¿Sabes por qué nos sentimos derrotados? ¿Sabes por qué nos sentimos que vamos retrocediendo, iglesia? Porque el Señor es el Señor, pero no es tu Señor. Aló.
Es el Señor del cielo, es el Señor de la tierra, pero todavía no es tu Señor. Porque dice que en el reino al que tú fuiste llamado, porque Él te hizo, dice, y hice un reino de sacerdotes. Yo lo quiero para que sean mi reino de sacerdotes. Yo quiero que esa gente se convierta en un linaje de sacerdotes. Y yo te pregunto, ¿cuántos quieren convertirse en un linaje de sacerdote al Señor? Entonces, ¿por qué todavía sigue muchas veces con la misma mentalidad? Hay gente que está contrariando con Dios. Hay gente que está haciendo las cosas a su manera. ¿Sabe por qué has fracasado? Porque has hecho las cosas a tu manera. Porque hasta ahora tienes al Señor como tu Salvador, pero no como tu Señor. ¿Cuántos han recibido al Señor? Lo tienen como su Salvador y como tu Señor. El Señor debe gobernar todo en ti. El Señor debe poseer todo de ti, porque Él es el Señor del reino y su dominio debe poseerte a ti. La intención de Dios para el año 2021, si hay una palabra profética que quiero darte, es que este año el Señor tiene que convertirse en tu Señor. Y ahora te voy a explicar quién es el Señor. Dejamos estos versículos donde el Señor le habla a Moisés y le dice la intención al pueblo de Israel. Yo quiero ser su Señor. Yo quiero ser el que los guíe, porque yo los he atraído hasta mí. ¿Sabes qué? El Señor te ha traído hasta Él. Vuelvo a repetirlo. El Señor a ti te ha traído hasta Él. Te ha traído hasta Él, no para que seas tú, no para que impongas tus pensamientos o tus planes. Te ha traído hasta Él para enseñorearte, para señorearse de tu vida, para gobernar tu vida, para direccionarte, para mostrarte instrucciones que tú puedas seguir y puedas avanzar en Él. Entonces, en Ezequiel capítulo 1, hay un problema, hay una situación que se está presentando en el pueblo de Israel. Escucha, iglesia, el pueblo de Israel, este pueblo que se había dejado atraer por Dios, pero cuando estaba en la presencia de Dios y cuando Dios le estaba dando instrucciones, ese pueblo que se dejó atraer, ese pueblo estaba fallándole a Dios. Y le falló tanto, de tal manera que el Señor del reino, tu Señor y mi Señor, cumplió su promesa, porque Dios cumple su promesa. ¿Cuántos saben que Dios cumple su promesa? Y hay una promesa que el Señor le dio a Israel. Y el Señor le dijo a Israel: si tú te apartas de mí, si tú te vas tras ídolos, si tú haces lo que a ti te da la gana, si tú me das la espalda, entonces yo te esparciré por todos los reinos de la tierra. Y como el Señor es un Señor que cumple tanto lo bueno que promete, tanto lo malo por mis consecuencias y por mis actos, entonces el Señor dispersó al pueblo de Israel por todas las naciones. Pero como el Señor es el Señor del pueblo de Israel, entonces Él dijo: es tiempo de volver a hacer algo en el pueblo de Israel. Y para el Señor volver a hacer algo en el pueblo de Israel, en Ezequiel, el Señor escoge a un hombre llamado Ezequiel. Diga conmigo: Ezequiel. Diga más fuerte: Ezequiel. El Señor escoge a Ezequiel. Y en el capítulo 1 el Señor empieza a hablarle a Ezequiel. Y empieza a decirle, cuando le habló el Señor a Ezequiel, en el capítulo 1 dice: en el año 30, en el día 5 del cuarto mes, estaba yo con los deportados, dice Ezequiel, deportados, junto a la orilla del río Quebar. Entonces se abrió el cielo. Diga conmigo: se abrió el cielo. Tuve una visión divina. ¿Cuántos han tenido visión? El día 5 de ese mes, ese día estábamos cumpliendo, en pocas palabras, era el año 5 de la deportación. El día 5 de ese mes estaba cumpliendo Israel 5 años de cautiverio. Y el Señor interrumpe el silencio, porque quiere empezar una nueva temporada en el pueblo. Y Él dice: voy a hablarle al pueblo. Entonces el Señor comunicó su palabra al sacerdote Ezequiel.
hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orilla del río Quebar. Y dice Ezequiel empieza diciendo: y la mano del Señor se posó sobre mí. ¿Y la mano de quién? Del Señor de Israel. Del Señor que había hablado en Éxodo capítulo 19, que le había dicho: yo quiero ser su Señor. Yo los atraje hasta mí para que ustedes sean un reino de sacerdotes, pero ustedes se fueron, pero yo sigo siendo el Señor. Entonces yo quiero traer una nueva temporada sobre ustedes. Necesito a alguien. Ezequiel no conocía al Señor, y la mano del Señor, la mano, el gobierno, el señorío del Señor vino sobre Ezequiel y lo hizo ver el gobierno, el señorío, la gloria, la magnificencia de su Señor. Y la mano del Señor vino sobre mí. Entonces vi, Ezequiel empieza a ver una visión que mucha gente se la ha leído, y no voy a interpretar tal vez la visión. Voy a hablar de lo que Ezequiel vio. Ezequiel dice: yo vi un viento huracanado que soplaba del norte. Vi una densa nube rodeada de resplandor. Lanzaba rayos todas direcciones. En los rayos se percibía como el brillo del electro. En medio de ellos podía verse una figura de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era humano. Cada uno tenía 4 rostros, 4 alas. Sus pies parecían pezuñas de novillo. Brillaban. Las alas tenían manos humanas por los 4 costados. Los 4 también tenían Los 4 también tenían rostro y alas. Las alas de cada par se unían entre sí. Cuando andaban no se volvían. Ellos andaban siempre de frente. Iglesia, la iglesia tiene que andar siempre de frente. Usted tiene que andar de frente. Los rostros de los 4 parecían ser humanos, pero también esos rostros tenían cara de león por una parte derecha. La otra cara era cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. De 2 de ellos se unían y las otras 2 cubrían su cuerpo. Cada cual caminaba de frente, allí donde los dirigía el viento. Cuando andaban no se volvían. En medio de estos seres vivientes había una especie de brasas encendidas como una antorcha, que iban de lado a otro entre ellos. El fuego que brillaba intensamente despedía rayos. Los seres vivientes iban y venían rápidos como el rayo. Ezequiel es sacerdote. Diga conmigo sacerdote. Diga conmigo sacerdote. Ezequiel es un sacerdote, pero el trato que va a recibir el pueblo no lo puede dar un sacerdote. Entonces Dios empieza a cambiarle y a darle un diseño profético a Ezequiel, porque el trato que el pueblo debe recibir es un trato fuerte, es un trato duro. Pero como Ezequiel era sacerdote, entonces Ezequiel tiene que ser cambiado en su mentalidad, tiene que ser cambiada su visión, tiene que ser cambiada su postura. Entonces el Señor le muestra una visión profética, donde Ezequiel empieza a ver todo el resplandor del Señor que puso la mano sobre él. Ezequiel apenas está conociendo a su Señor, y Ezequiel ve tantas cosas, pero no ve a su Señor. Ezequiel ve carros, Ezequiel ve ruedas, Ezequiel ve seres vivientes con rostros de águila, rostros de toro, rostros de león. Ezequiel ve que los seres vivientes tienen manos, pero también tienen alas, pero que también caminan entre sí. Ezequiel se da cuenta que el espíritu que hay dentro de los seres vivientes es el mismo espíritu que hay entre las ruedas. Hay una unidad. Ezequiel dice: el reino que estoy viendo nunca lo había visto, el gobierno que estoy viendo nunca había visto. Ezequiel dice: hay ruedas, debajo de los seres vivientes hay ruedas, en la rueda hay fuego, en los fuegos hay brasa. Es una cosa impresionante. Veo brillo, esto brilla intensamente. Hay rayos, lo que está debajo de la rueda despide rayos. Los seres vivientes van rápido como el rayo. Oh, yo nunca había visto esto, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Pero qué es lo que yo estoy viendo? Nunca había visto una visión como esta. Ezequiel estaba viendo la misma gloria del Señor, la gloria de su Señor que se posó sobre su mano, sobre él. Es la misma gloria que Ezequiel está viendo. Ay, Dios mío.
Escuche, Ezequiel no solamente debe sentir. Él dice: yo sentí un viento. Él dice: yo sentí un viento. Lo que significa que el Señor, ¿qué es el Señor? El Señor tuyo es la presencia. El Señor tuyo es la persona. Y el Señor tuyo es la gloria. El Señor y la presencia y la persona tienen que estar juntos. Pero es que yo estoy viendo algo impresionante. Mis ojos nunca habían visto esto, porque Ezequiel era un sacerdote. Pero Ezequiel se le está dando un diseño profético, porque viene una nueva temporada. Y necesitas un nuevo diseño profético para poder incursionar en lo que Israel necesita. Hay que cambiarle la estructura a Ezequiel. Ezequiel tiene que ver mi gloria para que yo sepa que yo soy el Señor. Y para que él tenga el fundamento que yo, el Señor, le he hablado. Pero Ezequiel ve rayos. Ezequiel ve brasa. Ezequiel ve seres vivientes. Y Ezequiel está asombrado, pero todavía no ve a su Señor. Todavía no ve a su Señor. Está viendo solamente la gloria. Está viendo solamente el señorío. Solamente está sintiendo su presencia. Escuche, Ezequiel en el versículo 4 dice: entonces sentí un viento. Hay 4 cosas que se le desarrollan a Ezequiel. Sus oídos, 3 cosas. Sus oídos, su percepción y sus ojos. En el versículo 4 dice Ezequiel: entonces sentí un viento. Ezequiel nunca había sentido ese viento. Ezequiel nunca había sentido ese viento. Ese viento que Ezequiel estaba sintiendo era un viento inexplicable. Era un viento diferente. El viento era huracanado y el viento tenía una dirección. Diga conmigo: dirección. Y dice: y vi, primero sentí. Hay algo que se le está desarrollando a Ezequiel en su tiempo profético, en su diseño profético. En la percepción. A Ezequiel lo están haciendo sensible. Ezequiel no sentía. 5 años en el cautiverio, Ezequiel no sentía nada. Ezequiel estaba reseco, el mismo sacerdote. Pero el Señor le dijo: te voy a poner a sentir. A sentir que la presencia, porque la presencia de Dios se siente. Y Ezequiel dijo: yo sentí un viento huracanado. Estoy conociendo algo que yo nunca había conocido. Entonces, cuando sentí que el viento, a Ezequiel se le está abriendo la percepción, la sensibilidad. Porque el profeta tiene que ser sensible. Porque la iglesia de hoy tiene que ser sensible. Y Dios te va a hacer sensible a su poder, a su propósito. Tú tienes que ser sensible a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está haciendo cosas grandes y hay gente insensible. Hay gente que no siente nada. Y fuiste a la iglesia y que sentiste nada. Y Dios estaba ahí. Y Dios sopló. Y la gente que estaba a tu lado tembló. Y la gente que estaba a tu lado adoró. Y la gente que estaba a tu lado habló en lengua. ¿Y qué sentiste tú? Nada. ¿Aló? Porque la iglesia del 2022 tiene que ser una iglesia sensible al poder, al mover del Espíritu y la presencia. ¿Quieres una palabra profética? La palabra profética es que seas sensible a lo que Dios está haciendo. Tienes que ser sensible porque Dios sí está mostrando. Ezequiel fue sensible y entonces sentí. Alguien tiene que sentir lo que Dios está haciendo. Alguien tiene que sentir lo que Dios está obrando. Alguien tiene que sentir la presencia de Dios. Alguien tiene que sentirla. Dios no quiere que solo 1 o 5 la sientan. Dios quiere que toda la gente que dice que Él es su Señor sientan a su Señor. ¿Cómo puede ser tu Señor si no sientes a tu Señor? Número 1, sensibilidad. ¿Qué está recibiendo Ezequiel? Sensibilidad. Dentro del nuevo diseño profético que está recibiendo, el Señor: tengo que hacerte sensible a muchas cosas. Porque es que yo te voy a demandar que hagas cosas y tú tienes que hacerlas tal cual como yo te digo que tienes que hacerlas.
Número 2, dice vi. ¿Sabe otra cosa que se le estaba desatando a Ezequiel en el nuevo tiempo profético en el que estaba entrando? La visión. Diga conmigo visión. Sus ojos estaban abiertos. Y hemos profetizado desde el año 2020 la visión de Dios perfecta 2020. 2021 hemos profetizado que es el tiempo de la visión también de Dios, que es el tiempo profético. Y la gente decía, ¿dónde está el tiempo profético? Pues se cumplió todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Eso se llama tiempo profético. Estamos en el tiempo profético. Ezequiel estaba en el tiempo profético. Dios quería meterlo en el tiempo profético, pero para meterlo en el tiempo profético tenía que ver. Diga conmigo, ver. Hoy declaro una palabra que tú tienes que ver lo que Dios está haciendo. Los que están aquí y los que están en su casa tienen que ver, tendrán que ver lo que Dios está haciendo. Lo de Dios se ve. Lo de Dios se ve. Y si tú no estás viendo nada, dile, Señor, ábreme los ojos. Porque a Ezequiel tuvieron que abrírselo. Y dijo, y vi nueva visión. Diga conmigo, yo quiero la visión del cielo. Diga, yo quiero ver lo que Dios dice que tengo que ver. Tal vez Ezequiel quería recibir otras cosas, pero yo digo, tú lo que vas a ver es mi gloria. Y tú lo que vas es a conocerme a mí como el Señor de Israel. Y vas a recibir las instrucciones. Y tú vas a ser la voz profética para este tiempo de cautiverio en Babilonia. Un sacerdote transformado en profeta, para que llevara la palabra profética a un pueblo que tenía 5 años en cautiverio. ¿Cuántos años lleva en cautiverio tu esposo? ¿Cuántos años llevan en cautiverio tus hijos? ¿Cuántos años llevan en cautiverio tu matrimonio? ¿Cuántos años? Dios no movió un profeta. Mira, en Israel quedaba gente. Del cautiverio siempre quedaba gente en el territorio. Los más humildes quedaban. Pero Dios no movió a uno de allá. Dios movió a uno que estaba viviendo el cautiverio. Dios no va a ser otro profeta más grande que tú mismo en tu casa, para que tú profetices y para que tú declares la palabra. Era Ezequiel, y hoy vengo a decirte que eres tú. Pero Señor, Ezequiel también está cautivo. No importa, mientras la palabra profética sea dada de Dios, Dios va a obrar. Y hay gente que quiere que venga el profeta, pero el más grande profeta de tu proceso, de tu casa, de tus hijos, eres tú. Porque tú eres el que está sintiendo y estás viendo. Aló. Ezequiel estaba sintiendo los 5 años de cautiverio. Los estaba viviendo juntamente con ellos. Y estaba sufriendo. Tú eres quien está sufriendo con tus hijos. Levántate, mujer, como profeta. Y yo declaro una unción, y que Dios cambie tu lenguaje para que el ambiente de tu casa cambie y sea transformado. Cuando vayas a tu casa, declaro que las palabras que nunca habían venido a tu vida van a venir, para que entres a tu casa y pises con poder y autoridad y declares la palabra en tus hijos, en tu familia, en tu hogar, para que veas el cambio que Dios va a hacer. Ezequiel dice, yo vi una densa nube rodeada de esplendor. Moisés también vio una nube. Moisés vio la nube que guía. Giesi, el siervo de Elías, también vio una nube, pero la nube de la lluvia. Moisés vio la nube que guía, pero Ezequiel dijo, yo vi una nube, y la nube que yo vi es diferente a la nube que vio Giesi. La nube que yo vi lanzaba rayos en todas las direcciones. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene gobierno en toda la dirección de la tierra. No es en el norte, no es en el sur, no es en el este, es en el oeste, el norte, sur, este. En todas las direcciones el Señor tiene gobierno sobre la tierra. Y despedía rayos por todas direcciones. Porque eso es lo que quiere el Señor, iglesia. El Señor lo que quiere es que afectar con su reino a toda la tierra. Ezequiel estaba recibiendo la visión perfecta de Dios y el propósito de Dios. Ezequiel, tú tienes que conocer que el Señor que acaba de poner tu mano sobre ti quiere gobernar los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso no despide rayo la nube en una sola dirección. La nube despide rayos en las 4 direcciones de la tierra, porque eres el Señor de la tierra.
Los seres vivientes cuyo aspecto era humano tenían 4 rostros. Yo nunca había visto eso, dice Ezequiel. Pero ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Pero a dónde es que Dios me quiere llevar? Primero se abrió los ojos, luego vio un viento y sintió. Y no voy a volarme en el segundo punto, el último de lo que Ezequiel vio, porque quiero desglosar. Entonces, en lo primero, Ezequiel siente. Diga conmigo, siente. Hermano Arnaldo, en lo primero Ezequiel siente. ¿Qué se siente? La presencia. El Señor es la presencia. Te dije que te voy a decir quién es el Señor. El Señor es la presencia. Ezequiel sintió la presencia. Pero el Señor no solamente es la presencia, el Señor es la persona también. Escuchen. Finalmente, al versículo 15 dice: yo estaba viendo todo. Estaba viendo el fuego, estaba viendo los rayos, estaba viendo los animales, los ángeles con cara de animales. Pero de repente me fijé en algo. Diga conmigo, se fijó. Va fuerte, diga, Ezequiel se fijó. Entonces vi en el suelo. Diga conmigo, en el suelo. ¿Sabes qué me decía el Señor? En el suelo, Sirma, no en el aire, en el suelo. ¿Qué vio Ezequiel en el suelo? Vio rueda junto a los 4 seres vivientes. Versículo 16. El aspecto de la rueda. Recordar al brillo del crisólito. Las 4 tenían la misma apariencia y estaban ensambladas entre sí, como una encarada dentro de la otra. El Señor me decía: fíjate que Ezequiel está mirando que las ruedas están apoyadas en el suelo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el señorío y el gobierno de Dios vienen es para la tierra. Voy a volver a repetir. La más grande invasión que va a suceder, que ha sucedido y que va a suceder, de los episodios que la tierra ha vivido, la más grande invasión será la del cielo en la tierra. El reino de Dios establecido en la tierra. Ezequiel no vio las ruedas en el aire. Ezequiel no vio las ruedas en el cielo. Ezequiel vio las ruedas en la tierra, para que Ezequiel sepa que el gobierno de Dios quiere establecerse en la tierra. Si hay algo que Dios quiere hacer con la iglesia de este tiempo, es traer todo su señorío en la tierra, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Pero Ezequiel lo describe. No podemos volar el particular. No podemos hablar de forma general. Tenemos que mirar el particular. Y Ezequiel dice: las ruedas estaban ensambladas entre sí. Profeta Mario, ensambladas. Las ruedas encajaban. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Que Dios le estaba mostrando el diseño a Ezequiel, cómo funciona el reino de Dios. Porque su reino, su voluntad se respeta y se cumple. Los mismos espíritus que tenían las ruedas tenían los 4 seres vivientes. Y ellos se levantaban entre sí. Y ellos estaban ensambladas, las ruedas estaban ensambladas. Vengo a decirle algo a la iglesia: que nosotros estamos diseñados por el cielo para encajar en la visión, para estar ensamblados. Hay gente que fue diseñada por Dios, por gente del reino. Tú encajas con otro. Olvídate, tú no estás solo. Tú no eres el único. Hay una rueda que ensamblar. Tú ensamblas. Tú ensamblas. En el reino se ensambla. En el reino se encaja. Pero hay gente que no quiere encajar con la visión. Pero hoy vengo a declarar una palabra profética: que tienes que ensamblar. Y el que no estaba caminando en la visión tiene que caminar en la visión, porque el señorío de Dios gobierna la tierra. Y ese es el gobierno que estamos pidiendo. Alguien tiene que encajar en la visión. No puedes caminar solo. No puedes caminar sola. Tienes que ensamblar con alguien. Hay alguien que tiene el mismo diseño que tú, para que tú ensambles y para que la visión crezca. No estás solo. No eres el único. La visión de Dios tiene orden. Y cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían también. Cuando la iglesia se mueva en una dirección,
Toda la iglesia se tiene que mover. La palabra profética para este año, que cuando los pastores se muevan en una dirección, la iglesia tiene que caminar en esa dirección. La iglesia tiene que caminar en esa dirección. Ensamble, ensamble. Hoy declaro que el gobierno de Dios en el ámbito del ensamble se hace una realidad y se revela tu vida. Se revela tu vida. Se revela tu vida para que camines encajado. Mira al que tienes al lado y dile: tú no estás solo, tú encajas conmigo. Vamos, dile: tú encajas conmigo. Y tú fuiste diseñado, tú tienes un diseño y yo tengo la otra parte. Dile a que tienes a tu lado, ponte serio y profetiza. Dile: tú tienes otra parte, pero yo tengo la otra. La iglesia no podrá salir adelante si no se une. No puedes conquistar cosas si no te unes con tu esposo. No puedes hacer proyectos si no estás unido en tu familia. Y la iglesia no puede avanzar si no estás unido con tus pastores. Olvídate, lo que Dios quiere es ensamble, ensamble, ensamble. Yo declaro una unción que alinea al desalineado para encajarlo en la visión. Y las ruedas ensambladas. Dice: ¿sabes qué? El Señor me decía: Sirma, el reino opera en unidad. Ensamble es unidad. Para donde tú te mueves, yo me muevo. Y lo que tú resistas, yo lo resisto. Y lo que tú disfrutes, yo lo disfruto. Eso es ensamble. El reino de Dios se mueve en unidad. ¿Y sabes qué, iglesia? Él es el Señor del reino. Y Él es el que manda en el reino. En el reino que tú vives, quien manda es el Señor. Aló. Quien manda es el Señor en el reino que tú vives. Quien manda es el Señor. Es decir, pastor, aquí no cabe visión personal, no. Porque hay una sola visión, es la visión del reino. Hay una sola visión y es la visión del reino. Versículo 17. Dice que las ruedas avanzan. Que las ruedas avanzan. Voy a leerlo, versículo 17. De este modo podían marchar. Diga conmigo: marchar. La iglesia de Dios está diseñada con un diseño de marcha. Diga conmigo: marcha. Tu hogar fue diseñado con un diseño de marcha. Tu matrimonio fue diseñado con un diseño de marcha. Tu ministerio fue diseñado con un diseño de marcha. Dile que tiene a tu lado: marcha. Año 2021, marcha. No te quedes estático, porque en el reino se marcha. Sin necesidad de dar una vuelta cuando avanzaban. Su circunferencia era enorme. Las llantas de las 4 estaban llenas de destellos. Cuando los seres vivientes avanzaban, se movían con ellos la rueda, y cuando se alzaban del suelo, también se alzaban la rueda. Iban a donde iban, se las dirigía el viento, y las ruedas se alzaban con ellos, pues el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. La gloria o el Señor en la presencia. Dice: el espíritu estaba con ellos. Y el Espíritu de Dios quiere estar en la iglesia. Por eso, por nada, por eso fue el nombre, un nuevo comienzo con el Espíritu Santo. Porque Él quiere estar en la iglesia. Él estaba en la rueda y Él estaba en los ángeles, y todos se movían, los 4 seres vivientes. El Espíritu del Señor quiere estar en ti. Es decir, la presencia del Señor a través de su Espíritu quiere estar en ti. Entonces las ruedas se alzaban. Así las ruedas avanzaban cuando ellos avanzaban. Se detenían cuando ellos se detenían. Cuando ellos se alzaban del suelo, se alzaba también la rueda. El espíritu de los seres vivientes estaba en ella. Sobre la cabeza de los seres vivientes había una especie de plataforma. Ezequiel está viendo algo más. Brillaba como el cristal. Se extendía por encima de sus cabezas. Sus alas se hallaban emparejadas por debajo de la plataforma. Voy a volverlo a leer despacio. Las alas de los seres vivientes estaban emparejadas. Por debajo de la plataforma trabajaban como en pareja. Y cada uno cubría el cuerpo con un par de alas con ella. ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia no avanza? Porque la iglesia está dispareja.
Camina así. Porque unos quieren caminar y los otros los vamos arrastrando. Y por eso la iglesia no avanza, porque la iglesia está dispareja. Pero el diseño que le está mostrando a Ezequiel, Dios le está diciendo a Ezequiel, las alas debajo. Es decir, Ezequiel pudo ver lo de arriba, la plataforma, pero vio las alas por debajo de la plataforma. Y era imposible verlas, pero Dios le permitió ver, para que Ezequiel vea que adentro se trabaja unido. Para que tú puedas ver la plataforma, adentro se trabaja unido. Iglesia, para que tú puedas ver avivamiento, aquí adentro tienes que trabajar unido. Para que tú puedas ver la gloria, adentro se tiene que trabajar en pareja, en pareja, en pareja, en pareja con alguien. El reino de Dios no es cojo. El reino de Dios no es cojo. El reino de Dios es completo. Y ese es el reino de tu Señor y es el mejor reino. Al reino que tú perteneces. Y vengo a decirte, año 2022, o te alineas o te quedas atrás. Pero el reino tiene que avanzar. Porque no es tu reino, es el reino de tu Señor. Al Señor que le entregaste tu vida, que le diste tu corazón, que le dijiste ser Señor de mi casa. Pues bueno, en el reino de tu Señor, iglesia, se camina emparejado, no cojo. Si era uno de los que veníamos arrastrando, pero ¿cómo hacemos con esta persona? Busca alineamiento, por favor. Año 2021, palabra profética, busca alineamiento. 2022, busca alineamiento, porque el reino tiene que avanzar. Voy a seguir leyendo. ¿Sigo o no sigo? Dice la escritura: entonces oí el ruido. Al principio te dije, Ezequiel primero tuvo sensibilidad. Segundo, visión. Se le abrió. Y tercero, día conmigo, se le abrió el oído. Hay un diseño profético que Ezequiel está recibiendo. Y en el diseño profético tiene que reventársele sus oídos. Y tiene que oír. Y dice Ezequiel: yo oí un ruido. Yo vi una plataforma. Yo vi unos seres vivientes. Yo vi rayos. Yo vi una nube. Yo sentí un viento. Pero ¿sabe qué, Arnaldo? Yo también oí. Alguien tiene que oír el ruido de Dios. Alguien tiene que oír el ruido de Dios. Alguien tiene que oír el ruido de Dios. Alguien que oiga, alguien que oiga, alguien que oiga, alguien que oiga, alguien que oiga. Y yo oí, Ezequiel oyó y oí el ruido de las alas, dijo Ezequiel. Y el ruido de las alas parecía la voz del Todopoderoso. La iglesia tiene que oír la voz de su Señor. Tu Señor está hablando, iglesia. Escucha la voz de tu Señor. Ezequiel vio, Ezequiel sintió, pero Ezequiel también vio. Escuchó, diga conmigo, escuchó. Alguien que levante su mano y profetice: lo que no escuchaba de Dios lo voy a escuchar. Vamos, dilo, que esto es serio. Señor, lo que yo no escuchaba de ti, Señor, lo que yo no escuché antes, yo quiero escucharlo en esta temporada. Yo voy a escuchar. Alguien que diga: yo voy a escuchar la voz del Todopoderoso. A mí me encanta esta visión. Dice: por encima de la plataforma, versículo 24, oí un ruido que hacía sus alas. El ruido parecía el estruendo de las aguas, pero también era como si fuera la voz del Todopoderoso. Sobre todo al caminar, el ruido era atronador, parecido al estruendo que se oye en una batalla. Cuando separaban sus alas, desplegaban. Se oyó después un ruido. Diga amigo mío, otro ruido. Diga conmigo, otro ruido. Primero escuchó el ruido de las alas, pero las alas parecían el ruido de la voz del Todopoderoso. Pero ahora escucha otro ruido. Diga conmigo, otro ruido sobre la plataforma. Ahora Ezequiel está viendo algo encima de la plataforma. Ezequiel vio la plataforma vacía, pero ahora está viendo que hay alguien encima de la plataforma. Y digo, se oyó un ruido sobre la plataforma.
que había encima de la cabeza de los seres vivientes, por encima de la plataforma, había una especie de zafiro parecido a un trono. Y por encima de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía humana. Diga, parecía una figura humana. Diga conmigo, parecía. Diga conmigo, parecía a una figura humana. Ezequiel escuchó el ruido, pero cuando escuchó el ruido vio a alguien caminar y dijo: había un trono encima de la plataforma, y ahora puedo ver que del trono sobresale una figura humana. Y vi algo así como el brillo del electro, una especie de fuego que salía de adentro del que estaba sentado en el trono. Eso lo envolvía. Lo que parecía su cintura para abajo estaba lleno de fuego. Lo de que parecía su cintura para arriba tenía una especie de fuego que brillaba todo alrededor. Versículo 28. Se parecía a un arcoíris. Ezequiel no sabía qué era. Se parecía a un arcoíris que se asoma entre las nubes por día de lluvia. Esto era lo que parecía, el brillo que rodeaba. Y luego Ezequiel dice y entiende: no es un arcoíris, era la propia gloria del Señor. Y al verlo caí el rostro a tierra. Ezequiel dijo: parece un arcoíris. Esa figura humana tiene fuego de la cintura para arriba, fuego de la cintura para abajo, un fuego envolvente como el brillo del electro. Pero no, eso parece un arcoíris, pero quiero ver bien, quiero ver mejor. No es un arcoíris, no es un electro. Ezequiel dice: era la propia gloria del Señor. El Señor es la presencia, el Señor es la persona y el Señor es la gloria. Ezequiel sintió presencia, vio una figura humana, persona, y por último vi su propia gloria. Cuando vio la llanta, cuando vio los seres vivientes, cuando vio la visión, Ezequiel se mantuvo de pie. Pero mi versión dice que cuando vio la propia gloria del Señor, al verlo caí rostro en tierra. Entonces ya no escucho ruido, ahora escucho el que me habla, que me dice: levántate y ponte de pie, porque tu Señor quiere hablar contigo. Ezequiel se mantuvo de pie cuando vio todo esto, pero cuando vio el que estaba sentado en el trono, cuando vio la gloria que desplegaba al Señor, Ezequiel se postró, cayó rostro en tierra. Ezequiel no pudo, pero el Señor le dijo: Ezequiel, levántate, ponte en pie. Entró el Espíritu de Dios Ezequiel. El Espíritu de Dios puso a Ezequiel en pie. Ezequiel se puso en pie y el Señor le dijo: ponte en pie, porque tu Señor quiere hablar contigo. Iglesia Ciénaga de Oro, iglesia en Colombia, tu Señor quiere hablar contigo. Tu Señor quiere darte instrucciones. Tu Señor quiere direccionarte. Tu Señor quiere guiarte. Él no solamente revela, ya voy a ir terminando, no solamente revela, escúcheme, para que tú lo veas y ya, sino para que tú hables con Él, para que tú escuches sus instrucciones. Si una persona realmente tiene a su Señor en su vida, primera cosa que se debe notar en ti, el primer fruto, es obediencia a sus instrucciones. Si tú dices que el Señor del cielo y de la tierra vive en ti, lo primero que se debe notar en ti es obediencia a las instrucciones de Dios. Ezequiel se puso de pie y él empezó a hablar. Quiero hablar de 7 cosas, y voy a ir rápido, que impacta, que producen impacto. ¿En qué áreas produce impacto la gloria del Señor? Número 1, la gloria del Señor transforma el carácter. Versículo 6 dice, quiero que usted esté conmigo en la Biblia para que usted pueda entender esto. Versículo 2, vamos a leer versículo 2. Cuando empezó a hablarme, entró en mí el Espíritu, me hizo poner de pie y pude oír al que me hablaba.
Me dijo lo siguiente: hijo de hombre, voy a enviarte a donde están los israelitas, un pueblo levantisco que se ha rebelado contra mí. Como hicieron sus antepasados, ellos también se han sublevado contra mí hasta este mismo tiempo, hasta este mismo día. Te envío a gente obstinada y testaruda. Le dirás: esto dice el Señor. Te escuchen o no te escuchen, pues son gente rebelde. Así conocerán que hay un profeta entre ellos. ¿Cómo dice? ¿Quién era Ezequiel? Era un sacerdote. Y le dijo Ezequiel: para lo que va a suceder en este tiempo, tengo que convertirte en profeta. Para lo que va a suceder en tu casa, tienes que tener una palabra profética. Para lo que va a suceder en tus finanzas, tienes que tener una palabra profética. Para lo que va a suceder en tus hijos, tienes que tener una palabra profética. Ezequiel, el pueblo va a entrar en una temporada profética. Para que el pueblo sepa que ya tú no eres sacerdote, ahora tú tienes una palabra profética. Para que el pueblo sepa y se entere que entre ellos, en medio del cautiverio, hay un profeta. Tú eres el profeta de tu casa. Eres el profeta de tu familia. Eres el profeta de tu situación. Eres el profeta de tus hijos. Entonces, lo primero que hace la gloria es transformar el carácter. En el versículo 6, el Señor le dijo: tú, hijo de hombre, no les tengas miedo ni se asusten tus palabras. No te acobardes ante ellos. Ya saben que son gente rebelde. Y el capítulo 3, versículo 8 dice: así que voy a hacerte tan persistente y obstinado como ellos. Lo primero que hace la gloria, cuando tú tienes un encuentro con tu Señor, lo primero que hace la gloria es transformar tu carácter. Número 1, transforma tu carácter. El Señor le dijo: te voy a hacer tan persistente como ellos. Si ellos son duros, tú vas a ser más duro que ellos, Dios mío. Y es lo que necesitamos, una iglesia dura, firme. El Señor le dijo: no le tengan miedo a sus palabras, porque soy yo quien te envía. Pero es que Ezequiel no estaba acostumbrado a abrir. El Señor le dijo: te escuchen o no te escuchen, tú vas a hablar. Tus hijos te escuchen o no te escuchen, llámalos a hacer devocional. Ay, ay, ay. Te escuchen o no te escuchen, dales un consejo y háblales a través de la palabra. Te escuchen o no te escuchen, háblales del evangelio. Te escuchen o no te escuchen, dile que Dios tiene un propósito con ellos. Pero lo primero que hace la gloria es transformar el carácter. Ezequiel iba bien bravo. Si ellos eran cabezaduras, Ezequiel era más duro que ellos ahora. Porque la gloria transforma el carácter. ¿Sabe qué? Hay cosas que Dios va a hacer en tu casa donde tú tienes que ser duro. Esto no le gusta mucho, pero yo sé lo que estoy diciendo. Donde tú tienes que ser duro. Póngase duro y deje que el Señor trabaje con la gente de su casa. Aló. Ay, Señor, pero déjalo quieto. No, deja que el Señor les dé el trato. Número 1, transforma el carácter. Número 2, transforma la capacidad de influenciar. Versículo 4: te envío a gente obstinada y testaruda, y le dirás: esto dice el Señor. Es decir, Ezequiel, tú antes hablabas con ellos como tus hermanos, pero tú ahora vas a hablar con ellos como un profeta. Y el profeta no suaviza, el profeta no te carga, el profeta te dice las cosas como son. Ezequiel, la gloria que estás viendo te está transformando tu capacidad de influenciar. Si antes influenciabas manso, ahora vas a influenciar manso, vas a influenciar enojado, vas a influenciar con la palabra como sea, pero vas a influenciar. Una de las cosas que hace la gloria de Dios es influenciar en otros. Tú tienes que ser influenciador en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Lo tercero que hace la gloria del Señor es transformar tu visión. Versículo 9. Dice el versículo 9: al mirar vi una mano extendida hacia mí que sostenía un libro enrollado. Me lo abrió y vi que estaba escrito por las dos caras. Contenía elegido, lamento y aye. Ezequiel vio. Lo primero que hace la gloria cuando tú te encuentras con ella, la persona y la presencia, es que transforman tu visión. Ahora Ezequiel no está viendo lo que él quiere ver. Ezequiel está viendo un libro que se lo están dando a comer. Y antes de comerlo, Ezequiel vio elegía, lamentos y ayes. Cuando tú te encuentras con la gloria de Dios, tú ves lo que Dios quiere que veas. Hay veces que queremos ver cosas bonitas, hay veces que queremos ver cosas suaves, pero Ezequiel no estaba viendo suave. Ezequiel dice: yo estaba viendo elegía y ayes. En la iglesia en este tiempo tiene que ver lo que Dios dice que tiene que ver. Hay veces que estamos predicando y profetizando cosas suaves, pero no son las cosas suaves que Dios quiere. Ezequiel dijo: yo no vi palabras suaves, yo vi lamento y yo vi ayer.
primero que hace la gloria es transformarte tu visión. Tú tienes que ver lo que Dios dice que tienes que ver. Número 4, transforma tu mentalidad. Capítulo 3, versículo 7, mire lo que dice. Pero Israel no querrá escucharte, porque no están dispuestos a escucharme a mí, pues todos los israelitas son obstinados. Mira, esto a mí me parece impactante. Transforma tu mentalidad. El Señor le dijo, tengo que decirte una verdad. Israel no te va a escuchar, porque es que Israel no me quiere escuchar a mí. ¿Aló? ¿Sabe por qué la iglesia no quiere escuchar la visión de los pastores? ¿Sabe por qué muchas veces no quiere escuchar los mensajes de los siervos de Dios? Porque no quieres escuchar a Dios. ¿Aló? Ezequiel, tú tienes que ser con una mentalidad clara. No seas bobo ni menso, Ezequiel. Entiende que cuando a ti no te escuchen es porque no me quieren escuchar a mí. Cuando usted no escuche la visión de Dios es porque usted no quiso escuchar a Dios. Aló, eso no trae amén, pero te lo vuelvo a repetir. Cuando tú no escuchas la voz de Dios a través de los siervos de Dios, la dirección de Dios, es porque tú no quieres escuchar a Dios, tu Señor. Transforma tu lenguaje. Cuando tú te encuentras con la gloria, el impacto de su gloria transforma tu lenguaje. Versículo 4. El Señor le dijo, te envío a gente obstinada y testaruda. Esto dice el Señor Dios. Cuando tú tienes un encuentro con la gloria, tú hablas lo que Dios dice. O sea que ya tú no vas a hablar bobadas, ya tú no vas a hablar lo que crees. Tú vas a hablar y tú vas a decir, esto dice el Señor. La gloria de Dios cambia tu lenguaje. Iglesia, y en este tiempo necesitamos su gloria, su persona y su presencia para ser transformados en el lenguaje. Necesitamos hablar lo que el rey no quiere que hable, porque recuerda que tú eres el amo y Él es el Señor de tu reino. Transformará tu ministerio, lo que les decía al principio, y reconocerán que hay un profeta entre ellos. Él era un sacerdote. Pues Señor, cuando tú te encuentras con la gloria del Señor transforma tu ministerio. ¿Cuántos tienen ministerio aquí? Hoy declaro que a través de la plataforma y la atmósfera de esta iglesia, levante su mano que voy a profetizar. A través de la plataforma y la atmósfera de esta palabra que el Señor me reveló, yo declaro que el Señor viene con su gloria, con su poder y con su presencia a transformar tu ministerio. Los ministerios que estaban allí dormidos, los ministerios que estaban allí estancados, la gente que tiene grandes cosas de Dios, hoy declaro que el soplo de la gloria de Dios viene sobre ti, el aliento de Dios viene sobre ti, y los ministerios que estaban ahí van a ser transformados, porque tú fuiste llamado a dar fruto. Iglesia del año 2022, da frutos. Y por último, transformará tu corazón. Versículo 8. Por tu parte de hombre, por tu parte, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No seas rebelde como ellos. Cuando tú tienes un encuentro con la gloria transforma tu corazón. Y no eres igual que los demás. Se necesita gente diferente en el reino de Dios. Y le dijo, no seas igual que ellos. Iglesia, tú no eres igual que todos. No seas igual a la gente que te ha contaminado, ni sigas igual a la gente que te contaminó. No tienes por qué seguir así. El diseño del reino de Dios es un diseño totalmente diferente. Ezequiel, y tú no seas rebelde como ellos. Yo no sé a quién Dios le está dando esta palabra, pero iglesia del 2022, no seas rebelde como Israel. No seas obstinada como Israel. No seas dura como Israel. Israel le dio la espalda a Dios. Israel abandonó a Dios y vio al Dios de justicia, vio al Dios que trae juicio. Iglesia del año 2022, no seas rebelde como ellos. ¿Quieres palabra profética? No seas rebelde como ellos. Colócate en pie.